Estados Unidos suspendió las conversaciones para un alto el fuego en Gaza y está retirando a su equipo negociador de Qatar para discutir los próximos pasos que tomarán tras la última respuesta del grupo terrorista Hamas, que, según dicen, demuestra una falta de voluntad para alcanzar una tregua. El presidente Trump dijo que Hamas no quiere llegar a un acuerdo y que cree que los líderes de este grupo serán perseguidos. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu coincidió con las declaraciones del mandatario estadounidense. Además, afirmó que Israel evalúa alternativas para lograr recuperar los 50 rehenes que siguen secuestrados en Gaza y poner fin al grupo terrorista Hamas. Entre tanto, el grupo islamista acusó al enviado especial de los Estados Unidos, Steven Witkoff, de tergiversar y abandonar la reunión. De hacerse efectiva la negociación, el alto el fuego propuesto habría durado 60 días, durante los cuales se permitiría la entrada de más ayuda en Gaza y se liberaría a los secuestrados israelíes a cambio de prisioneros palestinos en poder de Israel. Gaza, se retiraron de Gaza, se retiraron en términos de negociación. Fue una lástima. Jamás realmente no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir. Y es muy malo. Y llegó a un punto en el que tendrán que terminar el trabajo. Realmente ellos pidieron cosas. No olviden que liberamos a muchos rehenes. Así que ahora nos quedan los últimos rehenes. Y básicamente, debido a eso, realmente no querían llegar a un acuerdo. Lo vi, así que se retiraron y tendrán que luchar y tendrán que limpiarlo. Tendrán que deshacerse de ello. Donald Trump desestimó la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre reconocer a Palestina como Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas el próximo septiembre. Mira, es una persona diferente, está bien, es un jugador de equipo, básicamente, pero aquí está la buena noticia. Lo que diga no importa, no va a cambiar nada. Bueno, dejó una declaración. Francia, Macron, fue su declaración, no tiene peso, es una muy buena persona, me cae bien, pero esa declaración no tiene peso. Además, el republicano habló sobre las alternativas de los gobiernos estadounidense e israelí para alcanzar la liberación de los más de 50 rehenes y la dificultad de llegar a un acuerdo por el alto al fuego en el territorio de Gaza. Bueno, sacamos muchos y siempre he dicho que esos últimos 10 o 20 serán los más difíciles porque jamás sabe lo que pasa cuando no tiene moneda de cambio. Y realmente rompieron un acuerdo y van a tener que hacer lo que tengan que hacer ahora mismo. Es terrible y siempre lo supe. Dije que cuando lleguen los últimos no podrán llegar a un acuerdo. Bueno, la situación en Gaza, y dije que esto iba a suceder cuando solo quedan 10 o 20 rehenes, rescatamos a muchos, sacamos a una cantidad que nadie creía. A muchos, y dije cuando solo quedan 10 o 20, no creo que jamás vaya a llegar a un acuerdo, porque eso significa que no tienen protección. Y básicamente eso fue lo que pasó, jamás no quiso llegar a un acuerdo. Creo que lo que va a pasar es que ellos los perseguirán. Y este viernes, un alto dirigente del grupo terrorista Hamas acusó al emisario estadounidense Steve Witkoff de tergiversar la realidad después de que el diplomático declaró el fracaso de las negociaciones indirectas con Israel para una tregua en Gaza. Responsabilizó al movimiento islamista palestino. Las declaraciones negativas del enviado estadounidense contradicen por completo el contexto en el que se desarrolló el último ciclo de negociaciones, y él lo sabe perfectamente. Se inscriben en una lógica de apoyo a la posición israelí, declaró a la AFP Basem Naim, importante miembro del comité político de Hamas. Y mientras aumentan las tensiones entre Hamas e Israel, judíos y árabes israelíes se salieron a las calles de una ciudad al sur de Israel para exigir un cese al fuego inmediato. Entre pancartas, fotografías de menores y consignas, los manifestantes también pidieron que se reanuden las ayudas vitales para las víctimas del enclave palestino. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, criticó a la comunidad internacional por ignorar el sufrimiento de los palestinos. Exigió acciones frente a la hambruna que se vive en la Franja de Gaza.
No puedo explicar el nivel de indiferencia e inacción que vemos en tanta gente en la comunidad internacional. La falta de compasión, la falta de verdad, la falta de humanidad. Y no se trata solo de una crisis humanitaria, es una crisis moral que desafía la conciencia global. Seguiremos alzando la voz en cada oportunidad, pero las palabras no alimentan a los niños hambrientos. Una escuela en Gaza que servía como refugio para familias desplazadas fue alcanzada por un ataque israelí. Escenas de dolor y desesperación se vivieron entre los escombros, donde familiares lloraban la pérdida de sus seres queridos. Al menos 5 personas murieron y decenas resultaron heridas. Y el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, ha reiterado su denuncia sobre la mortífera hambruna que sufren miles de personas en el enclave palestino. Hasta la fecha, y según el organismo, la cifra de personas que ha fallecido por desnutrición en la franja asciende a 114. Entre los muertos, 82 eran menores y 32 adultos. Organizaciones humanitarias alertaron el viernes sobre el aumento de la desnutrición infantil en la Franja de Gaza. La ONG Médicos Sin Fronteras denunció que 1/4 de los niños de 6 meses a 5 años y de las mujeres embarazadas y lactantes atendidos la semana pasada en sus instalaciones en Gaza padecen desnutrición. Según la organización, el uso deliberado del hambre como arma de guerra por parte de las autoridades israelíes en Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes. Además, los pacientes y los profesionales de la salud también sufren hambre. Más de 100 organizaciones humanitarias alertaron esta semana que el hambre masiva se propaga en el territorio palestino tras casi 2 años de guerra, pero Israel negó ser responsable de la agudización de esta crisis. Israel impuso en marzo un bloqueo de la ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza y 2 meses después alivió parcialmente este cerco. Desde entonces, la ayuda entre con cuentagotas está gestionada por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Israel y Estados Unidos y que sustituyó al sistema tradicional dirigido hasta entonces por la ONU. Las organizaciones humanitarias se niegan a trabajar con la fundación porque dicen que sirve a los intereses militares de Israel. La ONU denunció que las fuerzas israelíes mataron desde finales de mayo a más de 750 palestinos cuando se dirigían a buscar ayuda en los puntos de distribución de la fundación GHF. Por su parte, Israel se niega a reimponer un sistema de distribución organizado por la ONU, ya que afirma que esto permite que Hamás tome la ayuda y la use para su propio beneficio. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, también criticó la cada vez más complicada situación en la Franja de Gaza. Afirmó que su país no reconocerá al Estado palestino después de que Francia anunciara que lo reconocerá formalmente en septiembre durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Porque es verdad, hemos dicho que lo que Israel está haciendo en esta etapa es inaceptable, que su reacción a lo ocurrido con el ataque a los kibbutz y la fiesta es desproporcionada, pero también decimos que jamás no puede utilizar a su propio pueblo como escudo. Por lo tanto, debemos alcanzar de inmediato un alto el fuego que conduzca al reconocimiento del Estado palestino, pero este reconocimiento debe darse simultáneamente con el reconocimiento de Israel por parte del nuevo Estado palestino, porque un Estado palestino que no reconoce a Israel significa que el problema no se resolverá. Nos interesa la paz, no la victoria de un bando sobre el otro. Nos interesa la estabilidad en esa zona y nos interesa a todos, para nuestra economía y nuestra coexistencia, alcanzar una realidad diferente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha dicho que su gobierno está evaluando nuevas opciones para lograr el regreso de los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza. El premier reiteró que uno de los objetivos centrales de la operación militar es poner fin al gobierno terrorista de Hamás en Gaza y garantizar, ha dicho, una paz duradera para Israel y para toda la región. Sus declaraciones llegan en medio de una creciente presión internacional por un alto el fuego definitivo.